Las finanzas es un tema del que poco se nos ha hablado, incluso si se hace más desde una perspectiva empresarial. Pero la verdad es que las finanzas están presentes en nuestra vida también personal, ¿no? Empezando desde los colegios, no se nos enseña en un plan de estudio, las universidades, incluso son pocos los hogares en donde los padres educan también a sus hijos, ¿no? ¿Y por qué también no pensar en la iglesia que casi no aborda este tema? Son pocos los hermanos en los cuales yo he escuchado hablar sobre el dinero. Algunos he escuchado sobre que el dinero es malo, es peligroso y pecaminoso y generan un cierto comportamiento en algunos hermanos. Sin embargo, son extremadamente pocos los hermanos que yo he escuchado explicar sobre las finanzas de los cristianos, enseñando correctamente el uso del dinero. Sin embargo, nosotros como cristianos vemos que en las escrituras se menciona el dinero, empezando, por ejemplo, el libro de Génesis menciona el uso del dinero. Éxodo también menciona la palabra dinero y también Deuteronomio 14 menciona la palabra dinero. Entonces, desde el tiempo de Moisés está presente este recurso y deberíamos también buscar una perspectiva bíblica de qué es lo que realmente las Escrituras nos enseña con respecto al dinero. En Lucas capítulo 16, versículo 9 al 13, dice: Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá a uno y o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este versículo, por ejemplo, es un claro ejemplo donde el Señor Jesús tocó en cierto aspecto este tema de las finanzas. Pero al mismo tiempo es un pasaje que crea un problema ético para algunos cristianos, sobre todo cuando la palabra dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Sin embargo, cuando comparamos esta expresión en otras versiones como la Nueva Traducción Viviente, la NBI, la Biblia de las Américas, la expresión toma otro significado. En alguna de esas versiones dice: por medio de las riquezas mundanas, ¿no? Estos versículos son un claro ejemplo en donde el Señor desaprueba el apego del dinero y no al dinero en sí mismo. Entonces, lea también Lucas capítulo 12, versículo 15, que el propio Señor dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Regresando a Lucas capítulo 16, y hay personas que piensan que aquí el dinero es ganado de forma deshonesta, pero esto al mismo tiempo resulta bastante ridículo, porque el Señor Jesús pagó incluso sus impuestos, y como cualquier otro judío, como cualquier otro ciudadano de esa época, también tuvo que haber tocado el dinero. El escritor a los Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 15, dice que el Señor Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lógica diríamos que si el dinero es pecado en sí, entonces el escritor a los Hebreos se habría equivocado al mencionar que él fue sin pecado, pues porque había tocado el dinero. Entonces, por ende, nuestra deducción es que el problema en sí no es el dinero, sino la actitud hacia él mismo. El Señor Jesús habló muchas veces sobre el dinero. Lo vio como un problema real para
las personas incluso en aquella época, ¿no? Para dejar en claro el significado de las riquezas injustas, puede que el versículo 11 de este mismo relato de Lucas capítulo 16 nos dé un poco de luz. Por ejemplo, se contrasta lo injusto con lo verdadero, que otra versión dice: usen sus recursos mundanos para hacer amigos. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces, era una forma de llamar al dinero, algo que es mundano, pues es como esta ropa es mundana, pues pertenece a este mundo. Este reloj sería mundano, pues va es de este mundo, pues así se decía, ¿no? Entonces, la realidad es que lo verdadero es aquello que dura, como el respeto, la dignidad, y lo temporal era justamente el dinero. Entonces, si el dinero es temporal y es un objeto, al mismo tiempo es una herramienta, pero para algunas personas puede ser también un peligro, ¿no? Se ha dicho que los judíos fueron muy buenos en sus finanzas a través de la historia, algunos, no todos, ¿no? Y cuando nosotros observamos como cristianos el Antiguo Testamento, existen muchas enseñanzas bíblicas sobre las finanzas. Por ejemplo, Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en su verano su comida y recoge en el tiempo de su siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Esta es una narrativa bastante fácil de comprender. Un animal pequeño que todos nosotros conocemos, no teniendo gobernador, dice que trabaja a tiempo para antes que llegue el invierno. Ciertamente esto está hablando sobre la diligencia en cuanto al trabajo, pero también enseña dos conceptos que nosotros conocemos o tal vez no le prestamos atención en nuestra vida, sobre todo en nuestras finanzas. ¿Cuáles son? Es el concepto de la previsión y las provisiones. Ese es el concepto de la previsión y la provisión. Las provisiones son las cosas que nosotros juntamos y que está arraigado a la previsión. Por ejemplo, yo puedo, no sé el futuro, pero puedo adelantarme en guardar mis recursos, cuidar de mis recursos, no malgastar mis recursos pensando en el mañana. Y eso que yo guardo entonces se llama provisiones. Están muy conectadas entre sí. Muchos de los cristianos deberíamos aprender justamente de estos animales, previsiones y provisiones. No lamentarnos después que no tenemos o no se nos ha instruido, pues el libro de Proverbios tiene muchos años de estar en la historia, ¿no? También existe otra dinámica que se conoce en la economía, como por ejemplo la demanda, la oferta y el ingreso del consumidor. La demanda son la cantidad total de un bien o servicio que la gente desea adquirir, y la oferta son los bienes y servicios que están dispuestos a ser adquiridos por las personas, ¿no? Podríamos decir, son los vendedores o los negociantes, comerciantes, mientras que los consumidores somos los demandantes. Y lo otro es el ingreso de un consumidor. Todos nosotros tenemos trabajo, tenemos ingresos, pero también dentro de las teorías de economía se dice que cuando una persona recibe el aumento de un salario, también aumentan sus gastos. Pues eso es posible y es cierto. Si nosotros nos limitábamos a ir a comer en un restaurante, por ejemplo,
todos los días porque nuestros ingresos no daban para hacerlo, ni siquiera un día a la semana. Ahora que yo recibía un aumento de ingresos, eso quiere decir que ahora yo ya no quiero comer en la casa, sino que voy a comer fuera de la casa. Entonces, al aumentar mi ingreso, también incrementa mi consumo y eso se ve afectado en mis gastos, lo cual al final de cuentas yo quedo también sin dinero. Esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces, creo que todos somos así, pero esa es una situación que debe cambiar, ¿no? Otra palabra en la Biblia que aparece curiosamente está en Lucas capítulo 15, versículo 13. Cuando nosotros abrimos este relato y leemos, nos encontramos con la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y curiosamente también aparece en Tito capítulo 1, versículo 6, como los hijos del anciano que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La palabra que aparece en ambos textos es la palabra azotía, una palabra griega. Pues, ¿qué es azotía? Este es lo curioso. Azotía es ser manirroto, es ser una persona que no puede ahorrar porque todo lo malgasta todo en sus caprichos personales, es manirroto, ¿no? El que es azoto, dice William Barclay en su libro sobre las cartas de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. William Barclay dice que se decía que una persona que era manirrota destruía su hacienda por caprichos personales, también terminaba después destruyéndose a sí mismo, ¿no? Muchas personas caemos en este juego de malgastar nuestros recursos en nuestros caprichos personales diciendo, pero soy yo el que lo trabajo, es mi plata y hago lo que quiero. Está bien, pero se fuera mejor si presta atención a sus finanzas y tratas de mejorar sus finanzas. También hay que dejar en claro que no es bueno ser tacaño. Ser tacaño no es bueno. No es bueno ser manirroto, pero tampoco es bueno ser tacaño. En eso tenemos que ser bastante claro. Dios nunca condenó las riquezas, ¿no? Dios nunca condenó las riquezas. Hay que entender que en la Biblia tenemos ejemplos de personas con bienes que con ellos sirvieron a Dios, ¿no? Tenemos el ejemplo de José de Arimatea, compró un sepulcro para el cuerpo del Señor, un hermoso gesto. También tenemos el ejemplo de Cornelio, que daba limosnas, hacía oraciones, temía a Dios y Dios contestó sus oraciones y le envió al apóstol Pedro. Tenemos el ejemplo de José, quien fue gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso sobre la tierra de Egipto de aquel entonces. Tenemos también el ejemplo de Abraham, que tuvo que separarse de su sobrino Lot a causa de que tenían tantos bienes y sus siervos ya tenían conflicto entre sí. Tenemos también el ejemplo de Lidia, la vendedora de púrpura, que ella también ayudaba a las mujeres de aquella ciudad. Tenemos a David, el rey David, y muchos otros ejemplos más, ¿no? Jesús nunca dijo en alguno de sus sermones que un requisito indispensable para entrar al cielo era ser pobre. Nunca lo dijo. Él nunca dijo eso. De hecho, hay algunos hermanos o personas que creen que es un requisito. Cuando Jesús le dijo al joven rico, le dijo, anda y vende todo lo que tienes. Pero no se menciona más nada acerca de esta narrativa. Entonces, es posible que el joven amaba tanto sus bienes y por eso se fue triste, ¿no? Y sinceramente creo que a todos nos pondría triste que el Señor nos dijera, vende todo lo que tienes, todo el fruto de tu trabajo y dáselo a los pobres y sígueme. Era para pensar y analizar. Entonces,
Tampoco sabemos si el joven regresó después a los pies del Señor o después de que el Señor murió y resucitó se convirtió en cristiano. Entonces no podemos emitir un juicio cuando nosotros no conocemos los datos realmente sobre qué hizo él después en su vida. Eso no está bien. Tampoco Jesús le dijo a él que lo que tenía que hacer era ser pobre para poder entrar al reino de los cielos. No dijo eso, ¿no? Él nunca dijo eso. La Biblia dice que el problema no es el dinero, sino la actitud hacia el dinero. Ese es el problema actual que nosotros tenemos que enfrentar. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9 al 10 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Observe que Pablo también dice es el amor al dinero y no el dinero en sí, es la actitud. También 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17 al 19 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. 1 de Timoteo 6, 17 al 19. Vea también que Pablo no le dice a Timoteo, en cuanto a los ricos que estaban en Éfeso, no le dijo: dile a ellos que vendan todo lo que tienen o que se deshagan de todo lo que tienen. No, le dijo que no tuvieran las esperanzas sobre las riquezas porque son inciertas, y eso es totalmente cierto. Ya hemos visto cuando leemos el libro de Eclesiastés que el hombre vuelve al polvo de la tierra tal cual fue formado, ¿no? También nosotros vemos en esta narrativa de 1 Timoteo 6, 17 al 19 que se les pide que sean ricos, pero también en buenas obras, ¿no? A veces nosotros tenemos un pensamiento en donde asimilamos que los que tienen que ayudar a otros son las personas que tienen mejores recursos, y eso no es cierto. La Biblia no dice si solamente los ricos tienen que hacer eso o las personas pudientes, y los que somos pobres no tenemos por qué ayudar. Por ejemplo, cuando nosotros vemos 2 de Corintios capítulo 8 versículo 1 al 4, vemos a los hermanos que eran de Macedonia. Un claro ejemplo, dice Pablo, de su profunda pobreza dieron más allá de sus fuerzas, ¿no? Ellos dieron mucho más allá de sus fuerzas. Entonces, sería una excusa creer que solamente las personas pudientes tienen la responsabilidad de ayudar. No, todos tenemos la responsabilidad de ayudar. ¿Por qué no mencionar Hechos capítulo 20, versículo 35? Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Normalmente nos gusta más recibir que dar, pero el mandamiento es dar, que es mejor que incluso recibir. También trabajamos para ayudar a otros. Efesios capítulo 4 versículo 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad, ¿no? No se necesita ser rico para ser apegado a los bienes. No se necesita ser rico para ser apegado a los bienes. Hay pobres que también son apegados a los bienes, y eso no está bien tampoco, ¿no? Finalmente, entonces, algunos consejos para que usted pueda manejar
mejor sus finanzas en el hogar y que eso no afecte también sus finanzas dentro de las congregaciones. Se ha dicho que 1 de cada 3 parejas se enfrentan problemas a causa del manejo de las finanzas. Estamos hablando de un matrimonio. Mi opinión, en lo que entiendo, el manejar las finanzas es un don y al mismo tiempo es una habilidad que se aprende con el tiempo, ¿no? Si uno está dispuesto a aprenderlo. No es una cuestión de género, de que si él es el hombre el que tiene que manejar las finanzas nada más, o si es la esposa nada más. No, en esto la pareja tiene que ponerse de acuerdo y uno reconocer quién es el que tiene mayor habilidad en cuanto al uso de las finanzas. En mi caso, por ejemplo, en particular, es mi esposa la que administra las finanzas. Ella tiene un don y la habilidad para hacer eso. Y si yo lo hago personalmente, no llegaríamos al 30 de cada mes, ¿no? Entonces, ella lo hace, maneja las finanzas, ella es buena en finanzas y yo respeto en la forma como lo ha manejado todo este tiempo y todos estamos totalmente contentos. Pero eso no significa que también yo no quiera poner de mi parte en administrar mejor mis recursos. Tengo que aprender también. Algunos consejos para que la administración del dinero en su hogar pueda mejorar son: primero, haga un presupuesto, que el presupuesto es un cálculo planificado sobre el ingreso y sus gastos. También elabore una hoja de balance en donde usted colocará todos sus gastos obligatorios y sus gastos que son variables. Hay gastos que son obligatorios como luz, por ejemplo, el costo de la luz, el agua, el gas son costos fijos, ¿no? Y costos variables son como por ejemplo los planes de telefonía o cuánto recargo a mi celular para hacer llamadas. También haga compras inteligentes. ¿Qué significa hacer compras inteligentes? Compras inteligentes significa ya tener planificado qué voy a comprar antes de llegar al establecimiento. Eso significa ser una persona con habilidad de hacer compras inteligentes. No es que cuando uno entra al establecimiento ahí se decide qué va a comprar o consumir, ¿no? Hacer compras inteligentes es respetar el presupuesto y ya llevar en mente qué es lo que uno va a consumir. Algunas personas le juegan en contra el hecho de que al consumir un producto están casados con marcas, pero a veces una marca es buena y simplemente su empaque o el concepto que nosotros tenemos realmente no es el que la marca está brindando, y hay otro producto al lado que es más barato y hace exactamente lo mismo, ¿no? También no adquiera animales o mascotas costosas si usted sabe que no puede mantenerlas. Si usted mismo les cuesta mantenerse, usted y sus hijos o su familia, no adquiera, por más que le guste las mascotas, si usted no está preparado financieramente para adquirirla. Además de esto, también les daré otras sugerencias. Preocúpese primero por cumplir las obligaciones dentro de su hogar, sus obligaciones principales, como proveer alimentos, seguridad, ropa y la educación, y también ayudar a cubrir las responsabilidades de la iglesia. Recuerde las funciones en el hogar, como ya mencionamos anteriormente, que no es algo de género. O sea, el hombre debe proveer para su familia, y si la esposa es buena manejando las finanzas, pues delégueselo a ella, ¿no? Esa es una cuestión que debe estar de acuerdo los dos, no es cuestión de uno. Si usted va a adquirir una deuda, le recuerdo este pasaje, Proverbios capítulo 22, versículo 7, dice: el rico se enseñoreará
de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Entonces, si usted adquirió una deuda, páguelo lo más pronto posible, o páguela lo más pronto posible, ¿no? No deje que los intereses se les vaya acumulando, porque le va a jugar totalmente en contra. Y si va a adquirir una deuda, pues adquiérala por una razón justificable. No adquiera una deuda por cosas de ocio o que no le van a repercutir financieramente ni le va a dar mejor calidad de vida. También ahorre. Por ejemplo, Santiago capítulo 4 versículo 14 dice que la vida del hombre es como la neblina, y si es como la neblina, eso significa que es pasajera, y eso es cierto. Nosotros no sabemos hasta dónde vamos a llegar, porque nuestra vida en sí es muy frágil. Entonces, ahorre, y los ahorros le podrán ayudar en un futuro, en cualquier necesidad. Por último, hablamos de los retiros. ¿Qué significa retiro? Puede ser aportar para una jubilación, y si no me voy a jubilar, pues entonces debo buscar un medio, pensar cuando yo ya no pueda estar en el sistema, como trabajar o algo así. Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 al 3 hace una exhortación a los jóvenes que se acuerden de su Creador, y luego menciona, dice, antes que vengan los días malos en los cuales no tengas contentamiento. No siempre seremos jóvenes, no siempre seremos jóvenes llenos de vigor para trabajar, y llegaremos a una época en la cual ya no tendremos las mismas fuerzas y dependeremos de otros. Bueno, sin más que decir, hermano, espero que este video haya sido de mucha ayuda para usted. También vale la pena mencionar que este video, para que sea realizado, están involucrados algunos hermanos en sus oraciones y también con sus recursos, como por ejemplo la Iglesia de Cristo acá en Paraguay y los hermanos de Margaret Street, Iglesia de Cristo.